Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Cycling Sport. Y aquí tenemos la primera carrera del año, el que abre el calendario UCI World Tour, el Tour Down Under. Aquí tenemos la primera etapa. Vamos a estar analizando el último kilómetro. También vamos a estar observando cómo quedó la general de la etapa, la general de la carrera, la clasificación de los jóvenes, la de los puntos, la de la montaña. También estaremos viendo qué nos espera en la segunda etapa, pero vamos a centrarnos aquí, en el último kilómetro. Vea, aquí podemos apreciar algo interesante. Para mí personalmente el mejor en este remate de la etapa número 1 del Tour Down Under fue Biniam Girmay. Lo podemos ver allí abajito. Es el último, cerrando ese grupito que va en busca de la victoria. Adelante podemos ver el equipo ganador, fue el Bora. Pero mírenlo, es el único equipo que tiene dos lanzadores. Tiene un tren de velocidad, es el que más tren de velocidad tiene. Después le sigue Caleb Ewan, que va a la rueda de Sam Welford. Y después le sigue Phil Bauhaus, también otro favorito, otro llamado a la victoria en el día de hoy. Podemos ver que ya se está abriendo el lanzador de Caleb Ewan se está abriendo, lo está dejando en solitario. Y por último está cerrando Biniam Girmay. Entonces vámonos enseguida al análisis. Y arrancan, se vienen con todo el final. Aquí podemos ver, atención, Biniam Girmay ya está alcanzándose al corredor del Movistar. Lo digo y lo sostengo, Biniam Girmay fue el que debió haber ganado la etapa número 1 del Tour Down Under. Y atención a todos los fanáticos del ciclismo, porque más adelante les tengo una pregunta, un dato muy interesante que a mí se me escapa. Así que muy pendiente al final. Y arranca con todo el Bora. Se viene el final ya de la etapa número 1. Qué vibrante final, máxima velocidad. Aquí importante, se abre ya un corredor del Bora y Phil Sam Welford queda ya con su último lanzador. Ahí está. Con todo. Creo que van como a 70, 80 kilómetros por hora. Qué velocidad impresionante este remate. Uy, aquí podemos ver. Ahí está la pancarta. Dice 300 metros para el final. Pero el lanzador de Sam Welford no lo puede dejar allí. No, señor. Sería un suicidio si lo dejara. Perdón. Rematar a 300 metros porque es mucha distancia. Tiene que dejarlo aproximadamente entre 150 metros y 100 metros para que pueda rematar con toda la potencia. Arrancan los ciclistas, se viene el remate y le da con todo el Bora. Atención, impresionante cómo va subiendo Biniam Girmay. Atención, adelante el Bora, el lanzador de Sam Welford. Detrás de Sam Welford viene el corredor Caleb Ewan. Detrás de la rueda de Caleb Ewan, Phil Bauhaus. Después viene un corredor de Lille Trek y después Biniam Girmay. Va con todo. Se viene el final de la etapa. Ahí está. Se abren los corredores. Se abre el corredor del Bora. Ahora sí. Distancia apropiada para que Sam Welford haga su trabajo. Biniam Girmay se mete a la rueda de los dos corredores que tenía por delante. Son Phil Bauhaus y Caleb Ewan. Se viene el final de todo. Aquí viene Caleb Ewan, pero atención. Se igualan Caleb Ewan y Phil Bauhaus. Pero miren lo que hace el Bini. El Bini se abre y los intenta sobrepasar. Vea, digo yo, 20 metros más y Biniam Girmay se lleva la etapa. Aquí viene y uy, Dios mío, mire cómo se mete Biniam Girmay. No tenía tren de velocidad, venía súper lejos, pero fíjense cómo queda ubicado. Al final se lleva la victoria el corredor del Bora, Sam Welford. Segundo lugar, ahí lo podemos apreciar, Phil Bauhaus. Y tercero, Biniam Girmay. Le arrebató el tercer lugar del podio al hombre de casa. Ahí está, espectacular remate de Bini. Caleb Ewan se quedó sin ese podio. Atención, increíble. Increíble, celebra el Bora.
Y eso es bueno porque recordemos que el Bora ha contratado a este corredor que era del Jumbo Visma, a Primož Roglič. Buen inicio para el Bora, entonces, que tiene un monstruo del ciclismo, Primož Roglič, y que Primož Roglič también se siente respaldado, que ha llegado a un excelente equipo, abriendo la temporada con victoria. Hoy era la etapa número 1, que tenía salida en Tanunda y llegada en Tanunda, etapa de 144 kilómetros. Y atención, que aquí se viene la pregunta para los amantes del ciclismo, para los conocedores del ciclismo. Vamos a desaparecer un poco. Esta etapa podemos ver claramente, ahí tenía 2 sprint bonificables. Ahí está, la S sprint bonificable, entiendo yo. La M son los picos que vemos aquí, la montaña que tenía la etapa. Y atención, la pregunta, conocedores del ciclismo, los que siguen el Tour Down Under, ¿qué significa esa F? Pueden escribirme allí en los comentarios. Yo sinceramente lo busqué a vuelo de pájaro así rápidamente, pero no encontré nada. Ustedes que saben más pueden indicarme. La idea es seguir aprendiendo de todos. Ustedes que saben un poco más, ¿qué significa la F? ¿Será algún también algo bonificable, algún sprint, qué sé yo? Escríbanme allí en los comentarios. Bueno, sigamos con las clasificaciones. Aquí las tenemos. Esta es la clasificación de la etapa. Primer lugar para Sam Welford. Se echaron 3 horas, 25 minutos y 56 segundos. En el segundo lugar entró corredor del Variant Victorious, Phil Bauhaus. Tercero, atención, el sorprendente Biniam Girmay, cerrando el podio de la etapa, corredor del Intermarché Guanti. Cuarto lugar, Khaled Ewan del Team Jayco Alula. Quinto, atención, Ecuador se metió de Ineos Grenadiers, Jonathan Narváez fue quinto. Sexto, corredor de la Astana, Mads Kanter. Séptimo, corredor del Bora. Este fue el lanzador, por eso es que quedó ubicado en esta casilla, porque fue el lanzador del ganador Sam Welford. Danny Van Poppel, corredor del Bora, séptimo. Después Corbin Strong del Israel Premier Tech. Recordemos que este equipo descendió, pero está como invitado aquí. Noveno lugar para Mads Mikkels del Intermarché Guanti, metiendo 2 corredores en el top 10. Y cerrando la clasificación hasta la 10ª casilla, Matías Basset del Lille Trek. Sigamos con más clasificación. Ahora tenemos la general, que queda de la siguiente forma. Vamos a dar los 5 primeros puestos y ya ustedes miran quienes conforman el top 10. Sam Welford, corredor del Bora. Segundo lugar para Phil Bauhaus, a 4 segundos. Me imagino que estos tiempos de 4 segundos, porque ellos entraron al mismo tiempo, fueron durante la etapa en los sprints bonificables que hubo durante toda la etapa. De allí todos estos segunditos, me imagino yo que es así. Tercer lugar para corredor del Guanti Intermarché, Biniam Girmay, que queda a 6 segundos. Cuarto para Corbin Strong del Israel Premier Tech, a 7 segundos. Y cerrando el top 5, Zimmerman del Intermarché. Uy, metiendo 2 corredores ahí en el top 5 del Intermarché. Vámonos con más clasificaciones. Ahora viene la del mejor joven. Aquí tenemos los 3 primeros. Mads Mikkels del Intermarché Guanti. Este equipo que está rindiendo mucho como en la temporada pasada. Después le sigue de Lidl Trek Matías Basset, segundo. Y en el top 3 está corredor del DSM, Patrick Eddy. Sigamos con más. Ahora observemos la clasificación de los puntos. Los puntos: Sam Welford, 30 puntos. Phil Bauhaus, 25 puntos. Biniam Girmay, 22 puntos. Khaled Ewan, 19 puntos. Y Jonathan Narváez, corredor del Ecuador. Atención, Ecuador, Latinoamérica, corredor de Ineos Grenadiers, 18 puntos. Aquí puedes observar el resto de corredores. Y la montaña queda de la siguiente forma. Aquí está la montaña. Luis Barre del Arkea. Recordemos el antiguo equipo de Nairo Quintana, que tiene que sufrirlo esta temporada porque se viene el colombiano
y le va a robar los puntos que ellos posiblemente podían ganar. Nairo Quintana los va a ganar y se los va a entregar a su nuevo equipo que le ha dado una oportunidad al Movistar. Segundo, oye, del Guanti, Intermarché Zimmerman, segundo aquí en la montaña con 4 puntos, igual que el hombre de casa, Luke Burns de Australia, 4 puntos. Ahí está, esa es la clasificación. Oye, ¿y qué tendremos mañana? Bueno, aquí tenemos la etapa número 2, aquí tenemos el perfil, una etapa que tiene salida en Norwood y llegada en Lobetal, etapa de 141.6 kilómetros. También vamos a tener un nivel ahí de positivo acumulado. No sé si los favoritos cambiarán. Ya son otros corredores como de mucha más potencia. Me imagino que el sprint en subidita, como Diego Ulisi, puede ser uno. Corredores así de ese estilo. Los sprint bonificable y nuevamente aparecen las F. Atención, los expertos en ciclismo, los que saben un poco más, los que tienen más experiencia, los que siguen el Tour Down Under. ¿Qué significan las F? Queremos seguir aprendiendo. Pueden compartir sus conocimientos para todos, para el resto de fanáticos. Así que escriban allí en los comentarios qué significan las Fs. Si dan puntos, si dan tiempo, si son sprint, no sé, qué sé yo, ustedes sabrán. Bueno, espero que también me des un like y que compartas el video. Y nos vemos en el análisis de la etapa número 2.